Informativa Democracia 9:30. Bueno, en materia de comunicación vamos a obtener una coparticipación de dos distinguidos colegas. Orlando Pérez por el lado oficialista y Martín Pallares, en vivo, no en vivo, en vivo en telefónico, ¿no? En vivo telefónico. Quiero de esta manera destacar esa intervención simultánea, porque es esta mañana en vivo y en directo, no es una cosa pregrabada. Así es que en el Ecuador la proliferación de múltiples voces disidentes de todo el espectro político, social y económico, pero con un singular protagonismo de los movimientos de género, de estudiantes, de maestros, de ecologistas, de médicos, de obreros, de indígenas, con la legendaria CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, son, digamos, las cabezas más visibles que han reducido al mínimo el discurso del descrédito gubernamental contra sus opositores, como en el caso venezolano. Pero también hay informaciones de que mediciones como la de esta, ¿será empresa? ¿Será una fundación? Pero en todo caso, la organización Latino Barómetro entusiasmó este día sábado al presidente de la República. Y hubo también un encuentro interesante, una entrevista a Mario Vargas, el premio Nobel, de parte de Oppenheimer, el periodista que en los domingos ofrece una entrevista de fondo en un programa que mantiene en la cadena CNN. Y esto me parece que ha sido muy comentado en las últimas horas. Vamos a tener más o menos esas posibilidades de diálogo sobre temáticas que me anticipo van a tener una actualidad más o menos importante. Yo le resumiría a populismo, democracia, libertad de prensa y corrupción, la infaltable corrupción. El presidente Correa, saludando a nuestro invitado en cambio en el estudio, en vivo y en directo, ahora sí, doctor Juan Carlos Solines. Juan Carlos, el señor presidente estuvo muy contento con los resultados adquiridos. Respecto a un indicador de confianza social, de alegría social, de satisfacción social y comunitaria, la gente de base del pueblo ecuatoriano está contenta con lo que viene ocurriendo, muy confiada en su democracia, muy confiada en las características de apoyo gubernamental a sus emprendimientos, a sus necesidades, muy poco descontento. Refieren estas mediciones que las ponderó el pasado sábado el señor presidente de la República. Pasamos a escucharle. Satisfacción con la democracia. Ecuador, después de Uruguay, yo creo que le dije que era el primer país, es el segundo país con mayor satisfacción de la democracia. ¡Qué fracaso para los de siempre! Que se pasan diciendo que aquí no hay democracia, que hay dictadura, que hay autoritarismo. ¿Recuerdan o no? ¿Qué dice nuestro pueblo? Que tenemos una democracia vibrante y la satisfacción con la democracia es de las más altas del continente. Quiero decirles que en este año difícil el promedio en América Latina de satisfacción con la democracia ha bajado y el promedio se encuentra en 37% de la población que dice estar satisfecha con la democracia. Pues en nuestro querido Ecuador el 60% está satisfecho con la democracia, solo superados por Uruguay con 70% y nos sigue Argentina con el 54%. Se gobierna para bien de todo el pueblo, la percepción de la gente. Ecuador, en primer lugar,
el promedio de América Latina es 29%, Ecuador en primer lugar con 56%. Aquí superamos al mismísimo Uruguay. ¿Y por qué digo el mismísimo Uruguay? Porque Uruguay es el país de desarrollo relativo más alto de América Latina. Pero en cuanto a la percepción de la ciudadanía, de un gobierno que trabaja por el bien común, en primer lugar, nuestro querido Ecuador, la Revolución Ciudadana. Progreso en reducción de la corrupción, esta es otra derrota para los de siempre, los verdaderos corruptos, porque corrupción también es echar lodo con ventilador sin pruebas. Ustedes tienen a un ex sindicalista que ahora aparece como periodista, como especialista petrolero, las farsas de siempre. Mentiroso, 2 veces condenado, 2 veces cobardemente huyó, jamás asumió su responsabilidad. Que vive diciendo que este es el gobierno más corrupto de la historia, que presente una prueba. Cuando ha querido robarnos lo más preciado que tenemos, nuestra integridad, nuestras manos limpias, nuestra honradez, haciendo escándalos por aquí. El último escándalo, se creó una comisión anticorrupción. ¿Y qué espacio que le da la prensa corrupta, a su vez? Una comisión anticorrupción solo con opositores al gobierno. Ahí está este David Rosero, que cuando era consejero del Consejo de Participación, ilegalmente, porque él ganaba un sueldo para hacer su trabajo, se pasaba haciendo politiquería. Bueno, ese tirapiedra del MPD también es la comisión anticorrupción. Y a esa gente le da espacio la prensa de siempre. Bueno, ya están haciendo escándalo que Mandariacu, que sobreprecio. No saben de qué hablan. Comparan cosas que no son comparables. La hora física, más el contrato total, más fiscalía, más garantía, más IVA, más todo. O sea, es una... Además, fue una incapacidad terrible. Tendrán que responder por sus actos. Pese a todos esos intentos, progreso en reducción de la corrupción. En primer lugar, nuestro querido Ecuador, compañeros. Una cosa es luchar contra la corrupción, otra cosa es que el gobierno sea transparente, de información, están relacionadas, pero son 2 cosas diferentes. Transparencia del gobierno, acceso a información, claridad en las acciones. Primer lugar, Uruguay. Segundo lugar, en América Latina, nuestro querido Ecuador, compatriota. A nivel de América Latina, la percepción promedio de los ciudadanos de que no hay transparencia en su gobierno es 60%. En Ecuador es 59%, pero lo contrario, percepción de que hay transparencia en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ecuador, pese al año difícil, que es para toda América Latina el año difícil, ya está en segundo lugar en percepción de que la situación económica actual del país es bastante buena o buena, compañeros. Solo estamos superados por Uruguay. La percepción de inseguridad está subiendo fuertemente. El 2011 subió del 55% al 63%. Pero el promedio de América Latina en este momento es 63%. Ecuador se halla en el penúltimo lugar de percepción de inseguridad, solo superado por Nicaragua, compañeros. 42% de las personas nada más perciben inseguridad, en Nicaragua el 28% de las personas. Es decir, nuevamente, qué fracaso para los de siempre. Que cada asesinato lo sacan en primera página, cada violación lo sacan en primera página, cada accidente de tránsito en primera página, pese a toda su campaña para robarnos la alegría, la fe en nosotros mismos, la gente percibe claramente, Ecuador ha mejorado muchísimo en seguridad. Y en cuanto a percepción de inseguridad, estamos penúltimos, solo superados por Nicaragua en toda América Latina. Satisfacción con la democracia. En 1996... la satisfacción con la democracia en Ecuador apenas era 33%. 2006, cuando yo recibí el país, era menos del 22%. 2015, con la Revolución Ciudadana, es el 60%. Nuestro pueblo reconoce que vivimos una plena democracia, una democracia vibrante, una democracia para todas y todos, una democracia plebeya, como la llamó Álvaro García, no la democracia de las élites. Insisto, encuestas internacionales, creo que la base de la fundación, el headquarters, el cuartel general de la fundación que hace el Latinbarómetro está en Santiago de Chile. Esto es una investigación a nivel regional, 18 países. Y si lo analogáramos con las Olimpiadas, el campeón olímpico nuevamente este año es nuestro querido Ecuador. Muchas gracias, pueblo ecuatoriano. Exa FM. A ver si Álvaro, que está ya entre nosotros desde hace algunos minutos, nos puede ofrecer una dirección electrónica, la más cabal, o las opciones que tiene este momento de poder contemplarse a nuestro sistema informativo, a MFM, en televisión digital. Estamos prácticamente inaugurando un nuevo formato que lo está manejando
un profesional a carta cabal. Bueno, vivimos una temporada de apatía nacional. Con lo que le acabamos de escuchar al señor presidente de la República, con lo que manifiesta esta empresa que monitorea y produce una serie de encuestas, entiendo que son cada cierto tiempo, cíclica, hablemos así, respecto a cómo están las sociedades. Y la sociedad ecuatoriana, según Lolo Echeverría, en cambio, dice que estamos viviendo una temporada de apatía nacional. Es una palabra que tiene varias significaciones, todas ellas aplicables al clima moral que estamos viviendo. Existe, en primer lugar, desidia, que viene a ser una despreocupación respecto de las cosas porque no nos parecen importantes o porque han recibido una reacción psicológica de desprecio como temáticas. Y eso puede ser parte de una realidad de ciudadanos de clase media con un nivel educativo y cultural más o menos importante, pero hay desidia política porque al ciudadano le decepciona que la protesta se haya apagado en el Ecuador. Primer interrogante. Sí, en realidad, comenzando a perder el miedo, estamos ya con los invitados telefónicos también, Martín Pallares, periodista muy distinguido, Orlando Pérez, director del diario El Telégrafo, de signo oficialista, están con nosotros, y Juan Carlos. Doctor Solines, sí queremos que usted nos mencione esta polarización en la interpretación de lo que realmente está ocurriendo en el país. Luego hablamos del populismo y luego hablamos de la corrupción. Hablemos de la democracia y de la participación ciudadana. Usted acaba de escuchar de parte de Latino Barómetro, tiene asiento en Chile, sí, usted tiene toda la razón. Y entonces, este informe refiere exactamente lo que piensan muchos está ocurriendo en el Ecuador, que más bien es una desidia, una inacción y más bien una inanición, que después de la protesta viene y se transforma en un desinterés manifiesto porque no hay quien siga, no hay quien tome las riendas de una oposición que en democracia es indispensable. Buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Y buenos días a los invitados al teléfono. Igualmente a los contertulios que están en el teléfono, un saludo a toda la audiencia de Exa Democracia. Bueno, realmente debe ser una tortura para su audiencia haber empezado la semana escuchando el bla bla ya tan típico del presidente desde la sabatina. 7 minutos creo que es mucho para escucharle en la mañana de lunes. Pero en todo caso, sabemos que el presidente a la cabeza y su gobierno son los reyes de la manipulación de la información. Resulta que el presidente fustiga, critica muchas mediciones del Banco Mundial, de Transparencia Internacional, que coloca al Ecuador en muy mala posición respecto a la percepción de corrupción. ¿Y usted cómo lo sabe que distorsiona? Usted los compara. Digo porque el presidente deslegitima y desestima muchas mediciones que se dan. ¿No? Muchas mediciones que se dan. Cuando no van en la línea. Es más, ha llegado al punto de inclusive en su sabatina decir de dónde proviene la información que utilizan estas organizaciones que emiten encuestas que les son desfavorables a su gobierno y que dejan en mal predicamento al país. Se da el trabajo de investigar quién ha provisto la información. Sin embargo, cuando le convienen, en este caso esta encuesta de Latino Barómetro, que en realidad yo no la he revisado, pero que había que ver cuáles son las fuentes, porque hay encuestas cuyas fuentes son precisamente los órganos de gobierno, pues, ¿no? Habrá que ver cuáles son las fuentes, cuál es la metodología de esta organización, pero más allá de eso, Gonzalo, el presidente nos habla de que en esta medición de Latino Barómetro existe una gran satisfacción de los ecuatorianos con respecto a la democracia, es decir,
que vivimos plenamente en democracia. Yo creo que esto va en la línea y se ajusta a la estrategia de propaganda del gobierno. Ha sido una estrategia de propaganda que no ha medido en gastos y que, transmite esa percepción de que hemos hecho consultas por a diestra y siniestra, de que han habido elecciones libres. Pero claro, si se profundiza un poco más, si se ve cuál es la verdadera independencia o la no independencia del Consejo Nacional Electoral, si se ve, por ejemplo, que ahora, a pesar de que más del 75% de los ecuatorianos quiere que se le consulte sobre una reelección indefinida y el presidente y el gobierno se niegan a hacerlo, un elemento tan fundamental para la democracia como es decidir si es que una persona puede reelegirse indefinidamente o no. Fíjese que incluso su adláter de Bolivia, el presidente Evo Morales, está llamando a una consulta, ¿no? Sí. Una consulta, dando ejemplo a Correa y a su gobierno, ¿no?, de lo que es o debería ser una democracia en donde la gente tiene derecho a pronunciar sobre temas fundamentales. No, aquí quieren hacerlo vía enmienda, entre gallos y medianoches, ¿no es cierto? Entonces, claro, a sabiendas de que conservan una mayoría gigantesca en el Parlamento. Por supuesto, una mayoría que además no que ya discierne. no refleja la realidad en estos tiempos. De ninguna forma refleja, porque en las últimas elecciones seccionales vimos que no refleja. Claro. Sin embargo, es una mayoría que no discierne, que es lo más preocupante, ¿Ya? que obedece órdenes y que está dispuesta a hacer lo que el Ejecutivo le ordene. Entonces, en esa lógica, jactarse de que el Ecuador es un ejemplo de democracia, me parece a mí realmente cínico. Porque el Ecuador está clamando en este momento, clamando por ir a las urnas y determinar y decidir sobre un tema fundamental para la democracia. ¿Cuál es la alternancia? Ahora nos salen con el cuento de que la mejor expresión de democracia es que en las urnas se pronuncie la gente y elija si quiere al presidente Correa por tercera vez. Esa no es la democracia. Y menos aún con un Consejo Nacional Electoral de bolsillo, ¿no? Entonces, yo creo que estas percepciones de las que el presidente se jacta de Latino Barómetro deben ser justipreciadas en otra dimensión y en otro contexto, y no en el contexto propagandístico del gobierno. Este parecer de el doctor Juan Carlos Solines nos podría estar sirviendo como una especie de premisa para que puedan debatir libremente mis compañeros de profesión, Orlando Pérez y Martín Pallares y Orlando Pérez, en virtud de que es de oposición el interviniente en el estudio. Entonces vamos primero con el interviniente en línea telefónica, el director del diario El Telégrafo, señor doctor Orlando Pérez, tiene la palabra. ¿Qué opinión tiene de lo que hemos dicho acá? Buenos días, señor Orlando. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación a los años, y literalmente a los años que me invita para conversar sobre estos temas. Y le he invitado otras ocasiones, pero nos ha negado participación. Sí. No, pero bueno, no importa, eso no es lo de menos. Me complace ser invitado por ustedes, nada más, eso es lo que le quería señalar. Pero gracias. también me sorprende que Juan Carlos no haya leído el Latin Barómetro. A mí me parece que si vamos a hablar del tema, habría que leerlo. A ver, Latin Barómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, representando a más de 600 millones de habitantes. Dice además Corporación Latin Barómetro es una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile. La Corporación Latino Barómetro investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto, usando indicadores de opinión pública que miden actitudes, valores y comportamientos. Los resultados son utilizados por los actores sociopolíticos de la región, actores internacionales, gubernamentales y medios de comunicación. Hasta ahí la presentación de esta agencia. Claro. Adelante. Eso es Latino Barómetro, y es una entidad, es un estudio que sirve de referencia para muchos gobiernos, organizaciones, partidos, líderes, etcétera, etcétera, porque ha estado apreciado porque sus trabajos tienen un alto rigor metodológico, y me parece que de alguna u otra manera ya tiene una tradición, es decir, ya no es un referente cualquiera, no es un invento, no es una alerta de fundamedios ni nada de ese tipo de cosas, sino más bien es un trabajo mucho más estructurado, mucho más orgánico,
Y frente a eso me parece que además hay unos estudios, yo lo he leído desde hace alrededor de unos 10 años, he leído el Latinobarómetro, para entender un poco lo que pasa en América Latina, y desde hace 10 años para acá, incluso en algunos casos, en el tema del Ecuador, el desarrollo, la evolución democrática, social, económica y cultural del Ecuador, hay unos datos muy interesantes, muy atractivos, si se quiere verlo así también, porque creo que la sociedad ecuatoriana, cuando se la analiza desde la perspectiva estrictamente política, opositora o solo gubernamental, evidentemente tiene sus dificultades, tiene sus problemas. Y cuando se tiene este tipo de estudios, cuando se tiene este tipo de análisis, por lo menos, creo que los actores políticos de ahí sí, con todo el respeto a Juan Carlos, creo que deberían tener mucho más conciencia de que esos valores, esos indicadores indican, señalan o iluminan una zona de la realidad que creo que hay que entender. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando ocurría todo el proceso posterior a la caída de Magua, todo el proceso de la dolarización, el proceso de desarrollo, incentivo, activación fuerte de la sociedad civil, las ONGs, cuando se leían los resultados del Latinobarómetro veíamos que había unas situaciones concretas muy complicadas, muy complejas, y se explicó en el año 2005, no en el Latinobarómetro, sino en la realidad ecuatoriana, por qué la gente se expresó de esa manera. Y ahora, ya que lo está mencionando Juan Carlos, me parece que por más propaganda que haga el gobierno, por más que digan que es el aparato el que le convence, me parece que hay una sociedad, que hay unos actores sociales, que hay un conjunto de organizaciones, de dinámicas sociales que están explicando lo que dice el Latinobarómetro. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, un dato que no se ha tomado en cuenta y que ha usado el señor Guillermo Lazo con mucha fuerza, es que él decía primero que el 70%, después del 82% de la gente quería consulta. Cuando uno le pide las encuestas a Sedatos y a los demás, y ve qué cantidad de personas quiere ahora una consulta sobre las enmiendas, yo no lo voy a decir, que lo diga Juan Carlos, Gonzalo, Martín, cualquier persona, miren en qué estado está eso, ahí está pasando algo. Y yo lo que quisiera abordar, a partir de lo que ha dicho incluso el propio Gonzalo, de que hay una desidia moral, política, que al ciudadano le molesta, etcétera, creo que ahí es nosotros, como Lolo Echeverría comunicadores. es opinión de Lolo Echeverría. Bueno, sí, es verdad. En esa persona, por ejemplo, no es un país donde existe democracia. Lo que sí me parece es fascinante el tema. Creo que el Latinobarómetro lo que nos da es la oportunidad de estudiar por qué la gente siente que está en una democracia de gran calidad, ¿no es cierto? Porque si se hace un estudio objetivo sobre las instituciones, se ve que esa democracia al estilo republicano occidental no existe, no está plasmada en la realidad. Yo coincido en eso con Juan Carlos. Me parece que en gran parte existe lo que se llama un estado de propaganda. Hemos vivido 7 años en una campaña electoral, hemos vivido en bajo un régimen que gira alrededor de la propaganda. Entonces creo que 7 años de millonarias inversiones en ese sentido no han sido en vano, y es imposible pensar que queden en el vacío. Por otro lado, me parece que mientras en la región, en América Latina, la crisis económica ya se empezó a sentir, sobre todo en las devaluaciones de las monedas, en el Ecuador, por la dolarización, tenemos un efecto más retardado. Al no depreciarse la moneda, todavía la percepción sobre la crisis económica es distinta, no y llega. se la mide de forma menor, un poco más retrasada con respecto a los otros países. Entonces me parece que ese desencanto que existe en los otros países de la región probablemente va a medirse en los próximos meses, de aquí en unos 3 o 4 meses en el Ecuador. Con el crecimiento de la inflación, seguramente. Sí, también puede ser el tema de la inflación, ¿no es cierto? Yo creo que son temas que se van a medir más adelante. Pero repito, no tengo ningún motivo para dudar de que la población ecuatoriana está feliz, y que hay una mayoría de la población que está feliz con esta
con este sistema. Ahora, lo que creo es que hay que ver por qué se siente tan feliz. Yo no creo, y a mí nadie me va a convencer de que vivimos en un sistema democrático completo. Vivimos en un sistema de absolutismo presidencial. Puede ser que la gente esté contenta con ese absolutismo presidencial, pero eso no le quita que existe un absolutismo presidencial. No podemos dejar al público picado. Faltan 3 minutos para que termine mi tiempo. Los concedo a Juan Carlos Solines, pero siempre molestosa la cadena Democracia, recomendándoles y solicitándoles muy entusiastamente la bondad de que nos acompañen el día de mañana, en hora que les vamos a anunciar ya mismo. Muchas gracias, Orlando Martín. Y usted termina. La idea es tener una persona en el estudio y 2 en línea telefónica, 2 que puedan representar posiciones más. Mañana estará de signo oficialista, después de que terminemos este tema, diríamos pasado mañana. Pasado mañana estaremos con un intermediario o un casi moderador en el estudio. En fin, estamos perfeccionando un sistema que nos permita captar las ideas globales, totales, concretas y sin vacilaciones, sin miedo, sin temores de parte de la oposición y del oficialismo. Así es que, invitados cordialmente. Juan Carlos, ya no pudimos oír ni a Vargas Llosa, lo haremos mañana. El tema de la corrupción, el tema de la percepción sobre democracia. Esto es lo que debemos nosotros insistir. ¿Por qué la gente está satisfecha con la democracia? Dice dice Martín Pallares, es porque el mundo de la dolarización le tiene a la gente contenta, satisfecha. Eso ya comenzará a limitarse por obvias circunstancias. No sé qué opina usted en la parte final del programa. Sí, efectivamente, Gonzalo, si es que hacemos una encuesta, por ejemplo, con una buena metodología respecto a cuáles son los países que mejor preparados están para afrontar la crisis, por ejemplo, el Ecuador seguramente estará pues en los últimos lugares. Y eso al final de cuentas es lo que le interesa a la gente. La percepción de la democracia basada en un esquema propagandístico, en un esquema de mentiras y manipulación de la información, en donde sabemos todos, quienes estamos medianamente informados, que no existe división de poderes, que el Ejecutivo controla absolutamente todos los poderes del Estado, que el poder ciudadano es una farsa, que mire cómo le fustigaba el presidente justamente al único consejero que medianamente quiso librarse del yugo del Ejecutivo, ¿no? Descalificándolo inmediatamente. Entonces, claro, la percepción de poco nos sirve. Tal vez nos sirva, como dice Martín, para hacer un estudio, un análisis académico de por qué o cuál es el efecto que la propaganda gubernamental, la propaganda oficial, tiene en la percepción del colectivo, de la ciudadanía. Es decir, que explique por qué lo reeligen a Correa o lo han reelegido a Correa. Pero eso se va a terminar muy pronto. Estos son los últimos pataleos de beneficios de la propaganda oficial. Sí. Porque cuando comencemos a sentir la crisis frente a la irresponsabilidad, frente a la inacción de este gobierno, que ha sabido administrar la bonanza, pero no tiene la más remota idea de cómo administrar una situación de crisis, en ese momento todas las percepciones se irán al traste. Y la gente se quejará no solamente de la democracia, se quejará del manejo económico, se quejará de su presidente, se quejará del gabinete, se quejará del costo de la vida, se quejará de la inseguridad, se quejará absolutamente de todo. Hoy día mismo usted salga a los comercios, están absolutamente deprimidos. Hay mucho menos transacciones. Sí, parece Tulcán-Quito. Hay muchas menos transacciones y poco a poco iremos. Y sin embargo el presidente fustigándonos porque la gente va a comprar a Ipiales. La gente va a comprar Ipiales porque la situación de Colombia, más allá de la devaluación del peso, está mucho mejor. Y más allá de las percepciones sobre la democracia, ¿a dónde se va la inversión? ¿A dónde se va la generación de empleo productivo? A los países vecinos. El Ecuador es uno de los países con más alta percepción negativa para hacer negocios, de inseguridad jurídica, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve vivir de las percepciones sobre la democracia del Latino Barómetro cuando sabemos que son producto de una propaganda desenfrenada y de un gasto que algún rato tendrán que rendir cuentas? Mañana continuamos. Gracias, Orlando, gracias, Martín, y muchísimas gracias, Juan Carlos. Esta es Democracia, la noticia libre. Hasta mañana.